¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del transporte vesicular. Ya en otras ocasiones hemos hablado de otros sistemas de transporte, como es el caso del sistema de transporte regulado, que ocurre entre el núcleo y el citoplasma o el citoplasma y el núcleo, y el transporte transmembrana que ocurre en el retículo endoplásmico rugoso y del cual hablamos en otra ocasión. En esta entonces vamos a hablar del transporte vesicular. Hay que recordar que el transporte vesicular se va a llevar a cabo entre dos compartimentos que son topológicamente y funcionalmente equivalentes. Bueno, en este esquema vemos de color rojo, las flechas de color rojo corresponden a la vía biosintética secretora. Esta vía biosintética secretora es exocítica y va a corresponder a la síntesis, a la modificación y a la entrega de proteínas solubles, pero también proteínas de membrana, o sea, integrales de membrana, en las que participan diversos organelos hasta su destino final en la célula. Obviamente el destino final, por ser o por tratarse de proteínas de uso extracelular que se originan en el retículo endoplásmico rugoso, pues será o una función extracelular como el caso del lisosoma, o bien una proteína integral de membrana que va a cumplir funciones hacia el exterior de la célula, o bien va a ser proteínas de secreción. Entonces, se va a llevar a cabo entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, entre el aparato de Golgi y los lisosomas, entre el aparato de Golgi y la membrana, o bien a través de vesículas de secreción hacia el exterior. Estos son los tres principales destinos de las proteínas de uso extracelular, o bien finalmente llegan a los lisosomas, puede ser a través del endosoma tardío y después al lisosoma, o bien al endosoma temprano, después pasaría al endosoma tardío, después al lisosoma, o bien pasa a la membrana, que sería el segundo destino, y finalmente el tercer destino, que son vesículas de secreción. Estas vesículas de secreción pueden ser de dos tipos, pueden ser reguladas, y entonces permanecen durante un cierto tiempo en el citoplasma, o bien puede ser una secreción constitutiva, de tal manera que finalmente y de manera directa, sin almacenarse en el citoplasma, pasa directamente al exterior por exocitosis. Por eso la vía biosintética secretora se considera exocítica. Aunque los lisosomas no llevan a cabo propiamente la exocitosis, no la realizan, siempre van a estar en contacto con proteínas que vienen del exterior porque está en un compartimento o su luz corresponde a un compartimento extracelular o extracitosólico. Y en de color verde vemos entonces la vía endocítica, de la cual ya hemos hablado en otra ocasión cuando hablamos de la endocitosis mediada por receptor. Entonces, en la vía endocítica, las proteínas van a venir desde el exterior y van a entrar hacia el endosoma temprano, se va a formar el endosoma temprano, después se forma el endosoma tardío y finalmente el endosoma tardío se va a transformar en lisosoma. Entonces, esta es la vía endocítica y la vemos aquí de color verde. Y de color azul vemos las rutas de recuperación. Las rutas de recuperación van a ser muy importantes por dos motivos. Uno de ellos, el primero de ellos, corresponde a proteínas que son propias de un organelo, por ejemplo, el caso del retículo endoplásmico o bien puede ser del aparato de Golgi. Son proteínas características de ese organelo, digamos, habituales de ese organelo, que logran escapar en el proceso biosintético secretor al siguiente organelo, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso del aparato de Golgi. Y entonces, por la ruta de recuperación, se regresa nuevamente al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico tiene aproximadamente 20 proteínas específicas que no se encuentran en el retículo endoplásmico liso. O sea, en el retículo endoplásmico rugoso hay 20 proteínas que son, digamos, características del rugoso que no están en el liso. Y algunas de estas proteínas pueden escapar incidentalmente en el proceso de la vía biosintética secretora
hacia Golgi, pero es retornada o regresada hacia el retículo endoplásmico. Entonces, mientras las proteínas características habituales pueden escapar, son retornadas por la vía de recuperación. Cuando las proteínas van hacia adelante en el sentido de la vía biosintética secretora, es decir, del retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, o del aparato de Golgi hacia la membrana, esta vía se llama vía anterógrada o hacia adelante. Mientras que la vía de recuperación es una vía que está en el sentido opuesto y se le llama vía retrógrada. Entonces, la vía biosintética secretora es anterógrada, la vía de recuperación es retrógrada y se lleva a cabo en el sentido inverso a la vía biosintética o la vía anterógrada. Esto que vemos aquí en esta parte corresponde a lo que hemos ya analizado y se refiere, por un lado, a la vía biosintética secretora, como las vemos aquí con las flechas de color rojo. Aquí tenemos el retículo endoplásmico, de ahí emergen vesículas que van al aparato de Golgi, y del aparato de Golgi puede tener varios destinos, básicamente ir a los endosomas tempranos, después a los tardíos y finalmente formar parte de los lisosomas. Esa sería una vía. La otra es una vía secretora que puede ser constitutiva, ¿sí? Es decir, sin pausas, sin almacenamiento de vesículas de secreción, sino que pasan directamente del aparato de Golgi a través de una vesícula hasta el exterior. O bien puede ser almacenada durante cierto tiempo y entonces es una secreción regulada. Solamente se va a liberar la secreción hasta que la célula reciba una señal específica. O bien pueden ser proteínas de membrana que pasan para formar parte de la membrana plasmática. Entonces, los tres destinos son los lisosomas, la membrana plasmática y la secreción, ya sea regulada o constitutiva. Aquí vemos, de manera muy resumida, los diferentes pasos o etapas en este transporte vesicular. Vamos a necesitar primero organelo dador, a partir del cual se va a formar la vesícula. Primeramente se va a formar un brote, después se va a formar una gemación. Después de la gemación va a formarse la fisión, que es propiamente la separación de la vesícula cubierta. Las vesículas van a estar cubiertas por proteínas para ser transportadas a lo largo del citosol, del citoplasma, hasta aproximarse a la membrana o al organelo receptor o aceptor. Previo al proceso de fusión de las dos membranas, va a perder la cubierta proteica inicial, ¿sí? Entonces va a dejar de ser una vesícula cubierta, sino que va a estar ahora desnuda y va a tener otros componentes dentro de la vesícula que le va a permitir identificar a la proteína receptora o aceptora. Y después va a haber entonces una aproximación, un proceso de anclaje y después viene el proceso propiamente ya de fusión. Con la fusión, todas las proteínas, tanto solubles, o sea, las que están en la luz, como las proteínas integrales, van a pasar al organelo o a la membrana aceptora. Y después tiene que haber un proceso de reciclaje de la maquinaria para el transporte vesicular. Entonces, estos son, digamos, los grandes eventos, los principales eventos del proceso. Bien. Bueno, ¿qué tipo de vesículas cubiertas vamos a tener? Vamos a tener en una primera instancia las vesículas cubiertas por clatrina. Las moléculas de clatrina están formadas por trisqueliones. Esto lo vimos cuando hablamos de la endocitosis mediada por receptor. Se formaban vesículas cubiertas por clatrina, en donde la unidad morfológica, estructural o bioquímica de la clatrina correspondía a los trisqueliones. ¿En qué casos vamos a tener vesículas cubiertas por clatrina? En las vesículas de secreción, pero exclusivamente la regulada.
¿De dónde a dónde va? Va del aparato de Golgi hacia el exterior, o sea, se va a fusionar con la membrana plasmática, pero en este proceso las vesículas de secreción van a ser almacenadas durante un cierto tiempo en el citoplasma y solamente hasta que la célula reciba una señal adecuada es que va a ser secretada. Entonces, en el caso de las vesículas de secreción, va a estar formadas por vesículas cubiertas por clatrina. El otro caso son las vesículas que van a los lisosomas. Van a partir del aparato de Golgi, de la porción final del aparato de Golgi, que recibe el nombre de red trans de Golgi, la última porción del aparato que se llama red trans de Golgi, y de ahí va a pasar a los lisosomas. Puede pasar a los endosomas tempranos, generalmente pasa a los endosomas tardíos, y estos a su vez pueden generar los lisosomas o pasar directamente a los lisosomas. Generalmente lo hace a través de los endosomas tardíos. Entonces son los dos casos. Bueno, la endocitosis mediada por receptor, de la cual ya hemos hablado. Y en la vía biosintética secretora tenemos las vesículas de secreción reguladas y las vesículas que van finalmente a parar a los lisosomas. Los lisosomas son organelos que van a cumplir funciones extracelulares porque la luz del organelo siempre va a estar en contacto con estructuras extracitosólicas o extracelulares. Vamos a tener un segundo grupo que se llaman vesículas cubiertas por coatómero. Estas vesículas cubiertas por coatómero se van a caracterizar por proteínas de cubierta, así se les llama. Las proteínas que forman la vesícula se llaman proteínas de cubierta y se conocen con el nombre de COP. COP es, digamos, la abreviatura en inglés de este término, proteínas de cubierta. ¿En qué casos los vamos a encontrar? En la vía anterógrada, entre el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Y en este caso va a participar un tipo de proteínas de cubierta que se conocen como COP2, 2 romano, COP2. El segundo caso es una vía retrógrada entre Golgi y el retículo endoplásmico, es decir, en la vía, digamos, inversa a la anterior. Y en este caso, en la vía retrógrada, de retroceso, de recuperación, desde Golgi hasta el retículo endoplásmico, cuando va a recuperar el retículo endoplásmico rugoso, las proteínas que lograron escapar hacia Golgi, lo va a hacer a través de proteínas cubiertas del tipo 1, es decir, COP1. Entonces, en la vía retrógrada, Golgi a retículo endoplásmico rugoso va a ser COP1, mientras que la vía anterógrada entre estos dos mismos organelos, retículo endoplásmico y Golgi, va a ser COP2. Cuando las proteínas pasan o llegan ya a Golgi, van a pasar por una vía anterógrada a través de Golgi y existen muchas evidencias que indican que se realiza a través de COP1. Por algún tiempo se pensó que era COP2, pero existen muchas evidencias, varias evidencias que indican que muy probablemente sea a través de COP1. Y por otro lado, por último, tenemos la vía secretora constitutiva, que se realiza a través de COP1. Entonces, cuando la vía secretora es regulada, lo hace a través de vesículas cubiertas por clatrina. Pero cuando la vía secretora es constitutiva, lo va a hacer a través de vesículas cubiertas por COP1. Bien. Bueno, un tercer grupo de vesículas cubiertas son las llamadas caveolas, que etimológicamente significan pequeñas cavidades. Las vesículas cubiertas por caveolas, entonces, se van a formar a través de microdominios de membrana, lo que se conoce con el nombre de balsas lipídicas. Las balsas lipídicas son regiones o dominios muy pequeños, pues se llaman microdominios de la membrana plasmática, donde se concentran ciertos lípidos, como es el caso del colesterol, glucoesfingolípidos y algunas proteínas de membrana unidas a GPI. Entonces van a ser lípidos, entre ellos tenemos a los glucoesfingolípidos, al colesterol y proteínas unidas a lípidos del tipo GPI. Estas proteínas unidas a lípidos del tipo GPI siempre están mirando hacia el exterior de la célula. Bueno, se forman por una composición lipídica de la membrana, como ya vimos, y participan en algunos procesos celulares, como es el caso de la transcitosis. La transcitosis ocurre en células polarizadas. Las células polarizadas, como el caso de las células endoteliales o los enterocitos, se van a caracterizar porque van a presentar dos polos, un polo apical o luminal y un polo vasolateral.
tal manera que van a pasar las vesículas de un polo, puede ser el apical o luminal, hacia el otro polo, que es el vaso lateral, o en el sentido opuesto, pero lo importante es que estas vesículas no van a pasar a través de los lisosomas. Si pasaran a través de los lisosomas, se podrían destruir. Y también va a participar en otro proceso que es la micropinocitosis. De hecho, la invaginación de la membrana inicial es lo que se conoce de manera genérica como endocitosis. Entonces, la micropinocitosis es un tipo de endocitosis. La endocitosis mediada por receptor es otro tipo de endocitosis. Pero en la endocitosis mediada por receptor van a participar las vesículas cubiertas por clatrina, mientras que en el caso de la micropinocitosis van a participar las caveolas a través de una proteína de cubierta que se llama caveolina. Entonces, la caveolina es la proteína característica de las vesículas cubiertas que forman las caveolas o pequeñas cavidades. Y por último, se ha descrito recientemente un cuarto grupo de cubiertas, de vesículas cubiertas que no son muy relevantes y que están siendo estudiadas recientemente, que se llaman cubiertas por retrómero. Estas vesículas cubiertas por retrómero solo se encuentran en una vía de recuperación de la carga desde los endosomas y que se reintegran a la red trans de Golgi, o sea que escapan, son proteínas propias o residentes del aparato de Golgi que logran escapar hacia los endosomas y entonces son retornados desde los endosomas hasta el aparato de Golgi. La última porción del aparato de Golgi que se llama TGN o red trans de Golgi. Como vamos a ver con mayor detenimiento en otra sesión. Bueno, la membrana debe tener un fosfolípido de inositol llamado fosfoinositido o PIP. Entonces, la membrana que va a participar en este proceso de recuperación a través o por medio de la cubierta por retrómero se va a caracterizar por tener este fosfolípido, el fosfoinositido, además de un receptor proteico para unirse al retrómero, o sea, a la proteína de cubierta. Bueno, los fosfolípidos, por una serie de reacciones de fosforilación y desfosforilación de diversos grupos hidroxilos. Entonces, los que se van a fosforilar son los grupos hidroxilos que se encuentran alrededor del fosfolípido inositol o el fosfoinositido y van a generar entonces diferentes moléculas, diferentes compuestos derivados del PIP o del fosfoinositido y que van a actuar muchos de ellos como moléculas de señalización, de tal manera que una de las principales funciones de estas vesículas cubiertas por retrómero, dado que se dan a través del fosfolípido inositol o específicamente el fosfoinositido o modificaciones del fosfoinositido, son mecanismos de señalización celular. En este esquema vemos entonces una célula polarizada, puede ser la célula intestinal, un enterocito. Vemos en esta porción el dominio luminal o apical, el que está en contacto con la luz. Después tenemos un tipo de unión que se llama unión estrecha o ocluyente. Y después tenemos el otro dominio, que es el vaso lateral o laterobasal. Cuando las proteínas pasan de un extremo de un dominio hacia el otro sin pasar por los lisosomas, como vemos aquí con las flechas azules, este proceso se llama transitosis. Entonces, cuando las proteínas se transportan de un dominio a otro dominio sin pasar por los lisosomas, a eso se le denomina transitosis. Puede haber en este proceso la formación, como ya hemos visto en otras ocasiones, de un endosoma temprano. En el endosoma temprano se pueden separar, por ejemplo, los receptores del ligando y se pueden reciclar los receptores. Y entonces se llama o se lleva a cabo un proceso de reciclado. Puede ser de receptores o puede ser incluso también de ligandos. Pero el ligando que sale aquí no es el mismo que entra, como ya hemos visto en algunas etapas o algunas formas de endocitosis mediada por receptor. O bien, puede ser una vía en donde las proteínas externas pasen a los lisosomas para ser degradadas. ¿Sí? Entonces, en la transitosis se da el paso de proteínas desde un dominio a otro dominio sin pasar por los lisosomas. Bueno, aquí tenemos en este esquema los principales grupos de proteínas de cubierta o vesículas de cubierta.
vesículas cubiertas por clatrina y vesículas cubiertas por coatómero, que puede ser COP1 o COP2. Entonces, en este esquema vemos el color verde, las vesículas cubiertas por clatrina, de color azul las de COP1 y las de rojo COP2. Entonces vemos en la vía anterógrada que va desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi o de Golgi hacia el exterior de la célula. Esta sería la vía anterógrada. Vemos diferentes componentes. Uno de ellos, el primero, entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi es COP2. ¿Sí? Entonces se va a dar a través de vesículas cubiertas por COP2. Como vamos a ver, entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi no hay una comunicación, digamos, a través de vesículas de manera directa, sino que se va a formar una estructura intermedia entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi que se llama agregado túbulo vesicular o ERGIC, también se le llama ERGIC. Entonces, generalmente pasa el retículo al agregado túbulo vesicular o el ERGIC y de este finalmente va a pasar al aparato de Golgi en cada una de sus porciones. Entonces, todos estos mecanismos de transporte hasta Golgi, desde el retículo endoplásmico rugoso, se va a realizar por medio de coatómero del tipo COP2. Después, a través del aparato de Golgi, siguiendo la misma vía anterógrada o hacia adelante, vamos a tener vesículas cubiertas por COP1. Existen suficientes evidencias para pensar que se realiza a través de vesículas COP1. Pero también observamos que la vía retrógrada entre las diferentes vesículas o cisternas o regiones del aparato de Golgi y de Golgi hacia el retículo endoplásmico, vía retrógrada, se realiza por COP1 también, como aquí lo estamos viendo. Entonces, tanto la vía anterógrada como la vía retrógrada dentro de Golgi se realiza por COP1. Y entre el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico rugoso se realiza también por COP1. Bien, por otro lado, ya en la porción final del aparato de Golgi, la red trans de Golgi, TGN, también llamado TGN, dependiendo del destino celular, será el tipo de vesícula cubierta que se forme. Por ejemplo, se trata de una proteína de secreción o una proteína de membrana, las vesículas cubiertas que se van a formar van a ser del tipo COP1. Si la vesícula de secreción va a ser regulada y va a estar almacenada durante un cierto tiempo, va a realizarse a través de vesículas cubiertas por clatrina. Si la secreción es constitutiva, va a realizarse a través de COP1. Y si va la secreción o las proteínas más bien que salen del aparato de Golgi, lo van a hacer a través de los endosomas tempranos o tardíos, más frecuentemente los tardíos, y de aquí a los lisosomas, o directamente de la red trans de Golgi hacia el lisosoma, como vemos aquí en la vía anterógrada, entonces va a ser vesículas cubiertas por clatrina. Lo mismo vemos en la vía endocítica, en donde se forma un endosoma temprano, ¿verdad? Se formarían vesículas cubiertas por clatrina. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, puede haber una vía retrógrada entre el endosoma y el aparato de Golgi, en donde participan los retrómeros. Pero para que esta vía retrógrada pueda darse, tiene que participar el fosfoinositido, es decir, la participación de los lípidos es muy relevante. En esta imagen vemos unas micrografías electrónicas de transmisión. De este lado tenemos a la clatrina, como se observa una red en la superficie, que son los triskeliones, las unidades que se van autoensamblando para formar la cubierta por clatrina. Después vemos aquí COP1, en donde vemos también algunas porciones que están señaladas con flecha que corresponden a segmentos del aparato de Golgi. Esto es COP1. Y COP2, que así es como se observa al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, dependiendo de los organelos que participen en la vía de transporte vesicular, serán las vesículas cubiertas, ya sea clatrina, COP1 o COP2, como ya hemos explicado. Bueno, aquí tenemos el caso de la vesícula de clatrina, vistos con un mayor detalle. En primer lugar, vemos
la membrana dadora o de origen. Vemos las proteínas que van a ser, o las moléculas que van a ser como cargas, ¿sí? Conocen como cargas, para los cuales se van a necesitar receptores para la identificación. Estas moléculas de carga pueden ser solubles y estar entonces libres en la luz, o pueden ser proteínas integrales de la membrana cuyo destino va a ser el otro organelo o la otra membrana receptora o aceptora. Entonces tienen que ser identificadas por los receptores o por las proteínas que son intermedias. La cubierta proteica o la vesícula cubierta va a tener dos componentes. Una capa externa, que en este caso corresponde a la cubierta de clatrina formada por los triskeliones. Y por otro lado, otro grupo de proteínas, una capa interna, que está aquí de color verde un poco más claro. La capa externa es la de color verde más oscuro, y es la clatrina, formada por los triskeliones, y la cubierta interna formada por estructuras de un color verde más claro, que corresponde a proteínas adaptadoras. En este caso particular, estas proteínas adaptadoras se llaman adaptinas, cuando la vesícula cubierta es de clatrina. Después tenemos los receptores y tenemos las proteínas que van a ser transportadas. Cuando las vesículas están cubiertas por clatrina, existe la participación de otra proteína que se llama dinamina. La dinamina va a permitir la formación de este cuello, ¿sí? Para, digamos, que se vaya estrangulando de manera continua la vesícula y finalmente se pueda dar la fisión. Primeramente se da un brote, después una gemación y finalmente una fisión en la primera fase del transporte de estas proteínas. Entonces, finalmente, para que se pueda dar la fisión, tiene que participar en las vesículas cubiertas de clatrina la dinamina. No se han ubicado otro tipo de proteínas similares en otras vesículas de cubierta como COP1 o COP2. Y hay que también entender que antes de la unión con la membrana o el organelo aceptor, se tiene que perder la cubierta, de tal manera que se va a perder las proteínas de clatrina y se van a poder perder también las adaptinas. En este proceso van a participar otras proteínas que están presentes en el citoplasma o en el citosol. En el caso de las vesículas de clatrina se llaman auxilinas. Las auxilinas entonces van a permitir que se elimine o se pierda la cubierta original. De tal manera que la vesícula, para que pueda fusionarse con el organelo o la membrana aceptora, tiene que estar desnuda, como vemos aquí. Aquí tenemos un detalle de la dinamina, junto con algunas proteínas asociadas para formar el cuello y después el proceso de fisión. Y así es como se vería en el microscopio electrónico de transmisión. Aquí tendríamos las dinaminas en el proceso activo de fisión. Bueno, otra participación, otro tipo de vesículas cubiertas por COP2. Vemos una parte externa, que son las proteínas características de COP2. Las adaptinas, que bueno, proteínas de adaptación. Y tenemos otro elemento más, que son GTPasas monoméricas. Estas GTPasas monoméricas, para el caso particular de COP2, corresponden a las proteínas SAR1. Las proteínas SAR son GTPasas monoméricas. ¿Qué significa esto? Que pueden hidrolizar el GTP y que están formadas por una sola cadena o proteína, ¿sí? Y va a tener dos conformaciones. Una unida al GTP, que es la forma activa, en donde en esta conformación va a dejar libre una cola de ácido graso, ácido mirístico, principalmente, o geranilo. El ácido geranilo entonces se va a posar sobre la membrana y la forma activa va a estar unida a la membrana. Esta membrana va a corresponder pues a la membrana dadora o bien a la membrana de la vesícula en transporte, como vemos aquí.
Aquí vemos de color amarillo y vemos de color rojo que está fusionado a la membrana de la vesícula o bien a la membrana aceptora o receptora. Pero tiene otra conformación cuando SAR o esta GTP-asa monomérica está unida al GDP. Cuando está unida al GDP está en forma inactiva y se encuentra soluble en el citosol. Para que pueda ser soluble en el citosol, va a tener que estar cubierta o protegido el ácido graso o la cola de ácido graso, porque no puede o no es soluble esta cadena hidrocarbonada, el ácido graso, con el agua, que es la mayoría o el principal componente del citosol. Y en la membrana aceptora va a haber este tipo de proteínas que se llaman proteínas intercambiadoras de guaninas o de nucleótidos. Nucleótidos de guanina. ¿Qué es lo que va a hacer esta proteína intercambiadora? Pues va a sustituir el GDP, va a quitar o extraer el GDP y en su lugar va a poner el GTP. Así es que la GTP-asa va a pasar de un estado inactivo unido al GDP a un estado activo unido al GTP. Cuando está unido al GTP, está en forma activa, entonces muestra o deja libre la porción lipídica o hidrófoba que se va a unir a la membrana correspondiente. ¿Cómo va a saber la célula hacia qué destino se van a llevar las proteínas que actúan como carga, ya sean solubles o membranas integrales? Pues lo va a hacer a través de este sistema que se conoce como SNARE. SNARE son las siglas de un nombre bastante complejo en inglés que no tiene mucho sentido comentar. Va a haber dos tipos de proteínas SNARE. Son proteínas integrales de membrana. Va a haber un grupo de proteínas SNARE propias de las membranas de los organelos dadores. Y va a haber otro grupo de proteínas SNARE características de las proteínas aceptoras. De tal manera que la interacción entre las SNARE de las vesículas dadoras y las aceptoras es lo que da la especificidad. Esta interacción es específica. De tal manera que solamente las SNARE, que se llaman tipo B, las que corresponden a las proteínas que provienen de la membrana o el organelo dador, se llaman B-SNARE, porque son las que forman las vesículas de transferencia, ¿sí? De transporte. Entonces, pues se llaman B-SNARE, B de vesícula, por la formación de estas vesículas. Y las T-SNARE, T de target, de organelo, receptor o aceptor. Entonces, esta interacción va a ser específica. Y con esto, estas proteínas que se van a unir a receptores, pero que aquí no está esquematizado, pueden ser transportadas a diferentes organelos, ¿sí? Al organelo que le corresponda, por la interacción de las B-SNARE y las T-SNARE. Aquí vemos la interacción, es un ejemplo, digamos, vemos más ampliado, con mucho mayor detalle, una B-SNARE y una T-SNARE. Este es el caso de una sinapsis, en el caso de una neurona. Y vemos cómo ocurre una interacción, un anclaje entre las B-SNARE y las T-SNARE de manera muy específica. Esta interacción solamente se puede dar cuando la vesícula efectivamente está reconociendo al organelo o la membrana aceptora. Pero una vez que se forma este entramado, esta unión, esta interacción, pues tiene que tener la célula la capacidad de separarla, porque las B-SNARE se tienen que reciclar, o sea, tienen que regresar por una vía retrógrada hacia el organelo o de origen. Para lo cual entonces este anclaje debe de eliminarse. Y la eliminación de estos anclajes entre las B y las T-SNARE se va a dar por este tipo de proteínas que utilizan como hidrólisis el ATP. Son ATP-asas y se llaman NSF. Las NSF junto con algunas otras proteínas adaptadoras van a permitir la separación
entre las T y las B SNARE y va a permitir el reciclaje de las B SNARE. De esta manera, entonces, este proceso va a requerir energía formándose ADP más fosfato. Bueno, además de las proteínas adaptadoras, de las proteínas de cubierta, va a requerirse otro tipo de proteínas, otras GTPasas monoméricas, que forman parte de la familia RAP. Entonces, las proteínas RAP van a corresponder a GTPasas monoméricas también y se llaman GTPasas de direccionamiento. Estas van a conducir las vesículas cubiertas, las vesículas desde la membrana dadora hasta la membrana aceptora. Entonces, las GTPasas monoméricas del tipo RAP van a ser GTPasas de direccionamiento y van a regular el anclaje inicial entre las T SNARE y las B SNARE. De tal manera que así la vesícula no está perdiendo el tiempo yendo a un lado o a otro, sino que se va dirigiendo de manera preferencial a la membrana aceptora que le corresponde. Entonces, las GTPasas monoméricas del tipo RAP van a regular el anclaje inicial. Entonces, van a favorecer el llamado acoplamiento, que es el contacto entre las dos membranas, la de la vesícula y la membrana aceptora, y finalmente la fusión de las dos membranas. Una vez que ocurre esto, estas dos membranas, que son proteínas integrales, van a difundir a otra porción de la membrana aceptora. ¿Cómo es que RAP es reconocida en esta membrana aceptora? Pues lo va a hacer a través de este grupo de proteínas que se llaman proteínas efectoras de RAP. Las proteínas efectoras de RAP en realidad corresponden a receptores propios de RAP. Y estos receptores van a ser específicos de la membrana aceptora. De tal manera que para cada tipo de vesícula cubierta, pues se va a requerir de un tipo de RAP específico, en donde en el organelo aceptor van a existir esta especie de receptores que se llaman efectores de RAP. Solamente si está el efector de RAP, se podrá dar entonces la atadura, el acoplamiento y finalmente la fusión, que serían las últimas etapas del proceso. De una manera similar, bueno, dado que es la RAP son GTPasas, después de la fusión va a ocurrir la hidrólisis del GTP, generándose GDP. Después de la hidrólisis se elimina uno de los fosfatos y entonces se va a transformar en GDP. Cuando RAP está unido a GDP, está en forma inactiva y tiene cubierto el grupo lipídico, la porción lipídica o hidrofóbica por la misma molécula, por la misma conformación, pero a su vez se va a unir dentro del citoplasma a otra proteína, digamos transportadora, que se llama inhibidor de la disociación de GDP. La proteína entonces inhibidora de disociación de GDP se va a unir exclusivamente a RAP-GDP, es decir, a RAP inactivo, y lo va a llevar de vuelta a la membrana de origen. En la membrana de origen va a haber otro grupo de proteínas que son las proteínas intercambiadoras de guaninas, y entonces ahí se va a sustituir el GDP por el GTP, de tal manera que una vez que se una el GTP, va a quedar nuevamente en estado activo. Y cuando la proteína, el RAP-GTP, está en forma activa, eso significa que va a exponer, de acuerdo va a tener un cambio conformacional, va a exponer su porción lipídica, su ácido graso, el cual se va a unir inicialmente a la membrana y a la vesícula que va a ser transportada, ¿no? La vesícula de transferencia. De tal manera que RAP-GTP expone su porción lipídica que se une a la membrana. Entonces, RAP-GDP es soluble y se une a la proteína inhibidora, mientras que RAP-GTP se une a la vesícula y de ahí pasa a la membrana aceptora. Posteriormente ocurre la hidrólisis del GTP y entonces hay un cambio conformacional que hace que se vuelva soluble y se una al
inhibidor de la disociación de GDP. Y nuevamente llega a la proteína de origen, donde van a estar, ¿verdad?, estas proteínas intercambiadoras de guaninas, que va a permitir la transformación de RAD-GDP inactivo a RAD-GTP activo. En esta imagen vemos la interacción, la atadura que existe entre las B-SNARE y las T-SNARE, que es específica. Si no correspondieran, si no pudieran unirse o atarse, entonces la B-SNARE buscaría otra forma de unirse a otra membrana, porque a esta no podría hacerlo. Entonces buscaría otro destino distinto. Y después quedan, después de la fusión, pues quedan entrelazadas, y después por las proteínas NSF, utilizando ATP, es que se separa nuevamente para el reciclado de las B-SNARE principalmente. Aquí tenemos la participación de las proteínas NSF en la separación de las B y T-SNARE. Esto es importante porque se tienen que reciclar las B-SNARE. En esta imagen vemos nuevamente la B-SNARE, el RAB-GTP, que está en forma activa y que tiene su unión a la membrana a través de esa porción lipídica. Aquí tenemos ya la vesícula, ya no presenta la cubierta. Y entonces en este caso vemos la B-SNARE y vemos el RAB-GTP. El RAB-GTP va a ser identificado de manera específica, no cualquier RAB-GTP, sino el más adecuado, el que corresponda al destino final de la vesícula, va a ser identificado por esta proteína receptora que se llama efector de RAB. Entonces el efector de RAB, o habrá un efector de RAB para cada tipo de RAB que se una a cada vesícula de transporte. Después entonces va a ocurrir la unión, el acercamiento y finalmente la fusión, donde la carga va a estar o va a llegar finalmente a su destino final. Si es una proteína integral, pues solamente va a difundir en la membrana del organelo o la estructura aceptora, o si es una proteína soluble, pues pasará a la luz de dicho organelo. Después, por efecto de la NSF, se van a separar las B y las T-SNARE para reciclarse las B-SNARE o SNARE vesiculares. Bueno, aquí en este esquema vemos por un lado la vía anterógrada que va desde el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi. En esta vía anterógrada va a participar las cubiertas COP2. Ya dentro del aparato de Golgi, en la vía anterógrada, es decir, hacia las cisternas más adelantadas hasta llegar a la red trans de Golgi, vamos a tener COP1, pero en esta vía anterógrada inicial entre el retículo y el aparato de Golgi va a participar las cubiertas COP2. Y en la vía retrógrada, que va a regresar o retornar las proteínas residentes del aparato de Golgi que eventualmente lograron escapar hacia Golgi, van a ser retornadas o regresadas por la vía retrógrada por medio de cubiertas COP1. Dentro de estas proteínas que se pueden ubicar o identificar como proteínas residentes del retículo endoplásmico rugoso y que escapan hacia Golgi, hay un grupo de proteínas solubles que van a tener una secuencia de clasificación, ¿sí? Una secuencia de identificación que se llama CADEL. Se llama CADEL porque presenta los aminoácidos propios de acuerdo al código de letras en los diferentes aminoácidos. Entonces van a tener lisina, que corresponde a la K, la arginina, que corresponde a la D, la glutamina, que corresponde a la E, y la leucina, que corresponde a la L. Por eso se les llama proteínas CADEL, porque tienen esta secuencia de estos 4 aminoácidos. De tal manera que en el aparato de Golgi se va a requerir de receptores que identifiquen la secuencia CADEL.
Esta secuencia Cadel se ubica preferentemente en el extremo carboxilo terminal, lo cual tiene lógica porque el extremo amino terminal presentaba la secuencia señal que muchas veces es eliminada y que identifica una proteína de uso extracelular. Sin embargo, esta secuencia de localización, de identificación, y en este caso de la vía retrógrada, se va a encontrar en el extremo carboxilo terminal de esta proteína soluble residente del retículo endoplásmico rugoso que logró escapar por la vía biosintética secretora y que va a ser regresada por la vía retrógrada, ¿sí? Pasa inicialmente a Golgi por la vía anterógrada, pero regresa o retorna por la vía retrógrada, gracias a la presencia de estas proteínas que actúan como receptores de Cadel. Y posteriormente, a través de la vía anterógrada, estos receptores van a ser retornados al complejo de Golgi, ya que serían estas proteínas receptoras, proteínas residentes de Golgi, no del retículo endoplásmico rugoso. Hay también que mencionar que entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi generalmente existe una estructura intermedia que se llama ERGIC, que serían las siglas en inglés de esta estructura intermedia entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y también se le denomina agregado túbulo vesicular. Bien, aquí nuevamente tenemos retículo endoplásmico rugoso y el caso particular de una célula que produce anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas solubles, pero son de uso extracelular porque están destinados a estar presentes en el plasma o el suero sanguíneo. Y dentro del retículo endoplásmico vamos a encontrar que son proteínas solubles y que se unen a proteínas chaperonas del tipo PIP. Entonces van a pasar a la vesícula en gemación o en formación y de ahí pasará a una vesícula cubierta por COP2 por la vía anterógrada. Aquí vemos ya una serie de proteínas solubles, pueden ser proteínas integrales que actúan como carga, que se unen a sus receptores específicos, después a las proteínas adaptadoras, después tenemos las proteínas de cubierta, en este caso son del tipo COP2 por la vía anterógrada entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. De tal manera que en el retículo endoplásmico, entre el retículo endoplásmico rugoso y Golgi, en la vía anterógrada van a participar las proteínas de cubierta COP2 y en la vía retrógrada, en el sentido opuesto, la vía de recuperación, van a participar COP1, proteínas COP1. Aquí vemos nuevamente la formación entre el retículo endoplásmico y su vesícula cubierta sería. Y tenemos las proteínas CADEL. Las proteínas CADEL y sus receptores CADEL. Aquí tenemos entonces en este otro esquema el retículo endoplásmico. Vemos aquí el aparato de Golgi y de manera intermedia podemos observar el agregado túbulo vesicular, también conocido con las siglas ERGIC, E-R-G-I-C, ERGIC. Entonces, el agregado túbulo vesicular está en una porción intermedia entre el retículo endoplásmico rugoso y la primera porción del aparato de Golgi. En esta vía anterógrada van a participar vesículas cubiertas por COP2 y en la vía retrógrada, ya sea entre las diferentes porciones o cisternas del aparato de Golgi o entre Golgi y el retículo endoplásmico, puede ser que pase al ERGIC o al agregado túbulo vesicular o pase de manera directa hasta el retículo endoplasmico rugoso por esta vía retrógrada, van a participar vesículas cubiertas por COP1. Lo que vemos aquí, COP2 de color rojo, hasta el agregado túbulo vesicular, después va a ir avanzando en las diferentes porciones de Golgi y la vía retrógrada vía COP1, COP2 vía anterógrada, COP1 vía retrógrada. También podemos observar en esta imagen que va a haber proteínas motoras que van a permitir el deslizamiento físico de estas estructuras, de estos organelos o estructuras membranosas por medio de la participación de microtúbulos.
De hecho, la participación de los microtúbulos y del citoesqueleto va a ser muy relevante, muy importante en mantener la morfología o la estructura tanto del retículo endoplásmico como del aparato de Golgi y el agregado túbulo vesicular. Cuando hay un proceso de despolimerización de los elementos del citoesqueleto, tanto de los microtúbulos como los microfilamentos de actina, todos estos elementos se van a vesiculizar. Y esto va a ser muy importante porque en la división celular, en donde todos los elementos tienen que dividirse en dos células hijas, entre dos células hijas, es más fácil repartir el material en forma de vesículas que en forma de estos complejos agregados membranosos. Bueno, en este esquema igualmente vemos el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y la vía anterógrada por COP2 y la vía retrógrada por COP1. Ok. Y en este último esquema podemos ver la formación de vesículas COP2 con sus diferentes componentes. Una capa externa que son proteínas que forman el marco o el armado, ¿no? La red inicial, ¿sí? El marco externo de la vesícula, una serie de proteínas adaptadoras, que serían la capa interna. Vemos también los receptores para la carga y vemos también otras proteínas adaptadoras que corresponden a GTPasas, ¿sí? Que pueden ser del tipo SAR1, ¿ok? O ARF en el caso de las COP1. ARF en COP1 y SAR1 en el caso de las COP2. Entonces sería la vía anterógrada entre el retículo endoplásmico y Golgi. Bueno, esto es todo en esta ocasión. Esta fue la literatura que consultamos para este tema. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que todos estén muy bien.